El propósito de nacer de nuevo es ver el reino de Dios. Por eso algunos que ya han nacido de nuevo necesitan nacer de nuevo, de nuevo. En el video anterior descubrimos que el propósito de Dios es que apresuremos el fin de esta era, limpiando al mundo de sus ocupantes ilegales y arrojándolos al lago de fuego y trayendo el reino de Dios a nuestra generación. Ese es el verdadero significado de la parábola del trigo y la cizaña. Y quizás ahora tú te preguntes, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo me puedo involucrar yo en el reino de Dios? La respuesta la dio Jesús. La respuesta siempre está en su palabra. Vamos juntos al capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1, y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay algo muy importante. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. Y si recuerdas las palabras del Señor Jesús, Él dijo: cualquiera que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibirá bendición de profeta. Y cualquiera que reciba a un justo por cuanto es justo, recibirá bendición de justo. Entonces Nicodemo estaba queriendo recibir a Jesús como maestro. Y si lo recibes como maestro, ¿qué es lo que vas a recibir? Enseñanza. Pero el reino de los cielos no es una enseñanza. El reino de los cielos es más que una enseñanza, es un estilo de vida. Jesús continuó en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo están vigentes en nuestro tiempo. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, si tú quieres emprender esta jornada de entendimiento, de revelación, de descubrimiento del reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo que para recibir el reino de los cielos te tienes que hacer como niño, como si fueras un niño que sabe muy poco. Y quizás tú digas: pero yo ya nací de nuevo, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Veamos nuevamente de qué está hablando el Señor Jesús en este pasaje, porque tradicionalmente esta escritura se la hemos dado a los que no son salvos. Pero si vemos el contexto de esta historia y el contexto en el que Jesús estaba hablando con Nicodemo, una persona que podemos decir ya era parte del pueblo de Dios y que estaba bien letrada en las escrituras. Entonces Jesús no estaba hablando de la salvación, estaba hablando de algo más. Veamos juntos nuevamente qué es lo que dice. Y lo voy a subrayar. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús: Maestro, esas señales que tú haces, nadie las puede hacer a menos que Dios esté con él. Y Jesús quiso abrirle los ojos a Nicodemo y darle a entender: estas señales que tú estás viendo, estos milagros que estás percibiendo, son la evidencia, son la demostración de que hay un reino superior en operación ahora mismo. Pero tú lo estás recibiendo como una enseñanza porque no has entrado aún en el proceso que te hace entrar en el reino de los cielos. Esta es la única instancia donde Jesús habló de nacer de nuevo. Y Jesús no se estaba refiriendo a que te mueras y te vayas al cielo, o a que te mueras y que escapes del infierno. Jesús estaba conectando nacer de nuevo
con poder ver, con poder percibir el reino de Dios. La intención de Dios de que tú nazcas de nuevo no es que te escapes del infierno. La intención de Dios para que tú nazcas de nuevo es que tú puedas percibir su reino. Vamos a ver por qué. El proceso para conocer y entender el reino de Dios comienza con tu nuevo nacimiento. Comienza con un inicio fresco. Comienza con una disposición tuya a morir a aquellas cosas que crees que ya sabes. Por eso Jesús dijo, si no os volvéis y os hiciereis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aún en la parábola del trigo y la cizaña, aprendimos que el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino. Si no atraviesas el proceso de morir a las obras de la carne, el reino de los cielos seguirá siendo un misterio para ti. Seguirás confundiendo el reino de Dios con morirte e ir al cielo. Recordemos esto, que el reino de Dios es una extensión en la cual la voluntad y el deseo de Dios se llevan a cabo como si fueran ley. El reino de Dios está entonces establecido en tu propia vida cuando todas las áreas de tu vida están sometidas al Rey. Cuando todas las áreas de tu vida reflejan el deseo del Señor y su voluntad para ti. Estamos hablando de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu educación, tus finanzas. Todo lo que involucra tu vida está sometido a la voluntad del Señor y su deseo se ejecuta en tu vida. Entonces podemos decir que el reino de Dios está establecido en ti. Pero el propósito de Dios no solo es que el reino de los cielos se establezca en tu vida, sino que sea establecido en el mundo entero. Pero establecer el reino de Dios en el mundo entero comienza con un individuo. Mira lo que dice la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si tú has leído las Escrituras, sabes que la levadura siempre se usa en un contexto, podríamos decir tal vez negativo. Panes sin levadura, la levadura que es la hipocresía de los fariseos, en fin, es mejor no tener levadura. Pero hay una única instancia en Levítico capítulo 23 donde el Señor recibe una ofrenda con levadura, y esta es la ofrenda de primicias. Entonces, cuando esta parábola nos está hablando de que una mujer tomó levadura y la escondió en la harina, nos está hablando de una compañía de primicias, una compañía de hijos de Dios que son los primeros frutos que Él toma y los esconde en esa harina que es el mundo, con la esperanza de que todo sea leudado. Los reinos de este mundo tienen que ser leudados por el reino de Dios, hasta que todos los reinos del mundo expresen el reino de los cielos. Y el propósito de Dios para ti entonces es que tú nazcas de nuevo para que te conviertas en esa expresión de hijo que porta en sí mismo el reino de los cielos. Pero consideremos por un momento un nacimiento, un nuevo nacimiento. Aún en lo natural, para producir un nuevo nacimiento se requiere que la semilla del hombre sea sembrada en el óvulo de la mujer. De la misma manera, para nacer de nuevo en el Espíritu, tú necesitas recibir la semilla de la palabra que sea sembrada en tu carácter y en tu corazón y en todo tu ser, y que esa semilla germine y dé los frutos del reino. Pero el requisito indispensable del reino de los cielos, el requisito indispensable para nacer de nuevo, es morir primero. No puedes nacer de nuevo si no has muerto. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo nos dice claramente que para andar en vida nueva es necesario morir primero. Nicodemo, necesitas morir a todo lo que ya sabes. Necesitas morir a lo que crees que fue la revelación más sorprendente que tenías. Nicodemo, necesitas morir a las enseñanzas del pasado. Si no estás dispuesto a morir y a dejar las cosas del pasado atrás, no puedes nacer de nuevo. El precio en el reino de Dios, el precio para entrar al reino de Dios siempre va a ser todo lo que tienes. Jesús lo dijo en varias de sus parábolas. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 13:44, en la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El siguiente versículo 45, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Esta es la descripción del carácter de los hijos del reino. Una vez que han encontrado la revelación del reino, están dispuestos a entregar todo lo que tienen, sea posesiones, sea vida, sea relaciones, sea doctrinas, sean enseñanzas. Todo aquello que es valioso para ti, estás dispuesto a entregarlo porque le has dado el mayor valor al reino de los cielos. Y muchos pueden decir que ya han nacido de nuevo, pero siguen sin poder ver el reino de Dios. ¿Recuerdas a ese hombre que Jesús sanó en el capítulo 9 de Juan? Era un hombre ciego de nacimiento. De la misma manera, muchos han nacido, pero con un defecto de nacimiento porque no pueden ver, no pueden contemplar el reino de Dios ahora mismo. El propósito de nacer de nuevo es ver el reino de Dios. Por eso algunos que ya han nacido de nuevo necesitan nacer de nuevo, de nuevo. Y con esto no es mi intención criticar lo que otros han hecho. Mi intención es más bien traer un nuevo entendimiento para una nueva estación. Si para ti nacer de nuevo solo ha significado tu salvación, escapar del infierno, que cuando mueras vayas al cielo, entonces tu existencia solamente tiene sentido en el futuro y solamente estás tratando de escapar del diablo, vas a la iglesia tratando de vivir una vida en santidad, tratando de que el diablo no te agarre, tratando de que no te haga caer en pecado, pero tu sentido solamente está en el futuro, tratando de lograr una entrada al cielo cuando te mueras. Cuando Jesús estaba hablando de nacer de nuevo, Él siempre estaba hablando de su reino. Porque el propósito de Dios para que tú nazcas de nuevo es que vivas como un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. En la Biblia tenemos otro ejemplo de otra persona que nació con un defecto de nacimiento y lo encontramos en el capítulo 3 de Hechos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagínate este hermano que todos los días estaba ahí sentado a la puerta del templo sin poder entrar, sin poder saber lo que pasaba allá adentro, sin poder ministrar a Dios ni él recibir la ministración del Señor. Esa es la condición de muchos cuando no han podido entrar en el reino. Pero qué coincidencia que el Señor sanó estos dos defectos de nacimiento, de poder ver y de poder caminar.
Porque el propósito de Dios para ti es que puedas caminar en el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto mismo estaba hablando Jesús en su conversación con Nicodemo. Si leemos el versículo 5, vemos lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. En el versículo 5 está diciendo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor está ahora hablando de nacer del agua y nacer del Espíritu. Este es el propósito del bautismo en agua. Para muchos el bautismo en agua es como el bautismo de Juan, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero el bautismo del Señor Jesús era para morir y nacer de nuevo, nacer del agua y entrar en el reino de los cielos. Si tú eres un hijo del reino que estás recibiendo ahora la palabra, la semilla del reino, tú necesitas tomar esa semilla y llevarla a las aguas del bautismo. Porque en el bautismo tuyo hay un proceso de muerte a las obras de la carne y un nuevo nacimiento. Cuando tú sales del agua del bautismo, sales en una nueva criatura, en una nueva naturaleza. Porque la semilla de la palabra ha sido sembrada en ti, en tu corazón, y tu naturaleza ya no es carnal, sino es espiritual. Tu naturaleza ahora es la de un hijo del reino. El bautismo es el medio que el Padre ha provisto para que entremos en el reino de los cielos. A muchos se les anunció el bautismo para que fueran salvos, porque dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es verdad, claro que sí, pero es una verdad incompleta. El propósito de Dios no solamente es que seas salvo. El propósito de Dios en que tú te bautices es darte entrada en el reino de Dios. Y cuando estamos hablando de esa entrada en el reino de Dios, no estamos hablando de cuando te mueras, estamos hablando ahora mismo, en este tiempo, en esta vida. El bautismo, entonces, es el medio que Dios ha provisto para hacerte entrar en el reino de Dios. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y nacer del Espíritu. El propósito de que seas bautizado en el Espíritu Santo. Algunos piensan que para recibir el Espíritu Santo tienes que recibir escalofríos y que se te ponga la piel de gallina y que se te paren los pelos. Ese no es el propósito del bautismo en fuego del Espíritu Santo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El propósito de Dios en que tú seas bautizado en el Espíritu Santo es que Él pueda comunicarte los misterios de su reino y que de esta manera seas tú edificado en tu espíritu. Si seguimos analizando la conversación entre Nicodemo y Jesús, vamos ahora al versículo 8 y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu no es algo que puedes percibir con tus sentidos naturales. No es algo que puedas ver u oír. Nacer del Espíritu es algo que sucede en tu espíritu. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es el proceso por el cual Dios pone un espíritu nuevo en ti. Yo he escuchado muchas canciones que hablan del fuego de Dios y: Señor, manda tu fuego y trae tu fuego aquí y quema. Pues sí, el bautismo en el Espíritu Santo va a traer fuego, pero el fuego de Dios es juicio. El fuego de Dios es para hacer morir las obras de tu carne y para que nazca la naturaleza de Dios en ti. En conclusión, el Señor quiere que tú nazcas de nuevo para que puedas ver su reino. El Señor quiere que tú nazcas del agua, es decir, que recibas el bautismo en agua para que tú puedas entrar en su reino.
Y el Señor quiere que recibas su Espíritu Santo, nacer del Espíritu, para que Él pueda comunicarte los misterios de su reino y depositarlos en tu espíritu, y que tú te conviertas en ese hijo del reino que Él quiere sembrar en los reinos de este mundo hasta que toda esa masa sea leudada, para que todos los reinos del mundo vengan a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén.